Hola compañeros, profesor. Hoy voy a hablar de X64 y mi nombre es Ricardo Rosales Romero. ¿Qué es? X64, que también es conocido como X66-64 o AMD64, no es más que la versión de 64 bits del conjunto de instrucciones X86. Esta funciona de tal manera que las computadoras que tienen 64 bits tienen registros que son de 64 bits y que permiten procesar de manera interna y externa estos datos. Soportan cantidades mucho mayores de memoria virtual y física que lo que es el X66-32, así permitiendo a los programas almacenar grandes cantidades de memoria. Para poder describir esta arquitectura, podemos mencionar que el conjunto de instrucciones AMD X86-64 es una extensión directa de la arquitectura del X86 a una arquitectura de 64 bits, motivados por el hecho de que los 4 GB de memoria que son direccionables directamente por la CPU de 32 bits ya no es suficiente para todas las aplicaciones. Entonces, algunos de estos cambios son: el número de registros de propósito general se ha incrementado de 8 procesadores que eran en la arquitectura de 32 bits a 16, y el tamaño de estos registros se ha incrementado de 32 bits a 64 bits. Registros MMX. Igualmente, el número de registros de 128 bits usados para las instrucciones SSE ha aumentado de 8 a 16. El espacio de direccionamiento es mayor debido a que la arquitectura de 64 bits. Esta arquitectura de AMD64 puede direccionar hasta 16 exabytes de memoria. Las implementaciones futuras de la arquitectura del AMD64 pueden proporcionar hasta 2 exabytes de memoria disponible. También la instrucción de acceso a los datos es relativa al puntero. Esto quiere decir que las instrucciones ahora pueden hacer referencias relativas al puntero de instrucciones. Esto permite crear código independiente mucho más eficiente y cargado en tiempo de ejecución. Las llamadas al sistema son más rápidas. Debido a la segmentación, no es soportada en el modo de 64 bits. Las llamadas al sistema no tienen las latencias asociadas con almacenar y recuperar la información de segmentación, ni tienen que realizar las comprobaciones necesarias de protección a nivel segmentación. Entonces, AMD64 ha introducido una nueva interfaz llamadas al sistema al que acceden utilizando solamente la instrucción syscall. Aunque los sistemas operativos todavía pueden utilizar el sistema de interrupciones para las llamadas al sistema, en el modo de 64 bits utilizamos syscall, que es mucho más rápido. Las instrucciones SSE. La arquitectura AMD de 64 bits incluye las extensiones de Intel, SSE y SSE2, las últimas que incluyen las instrucciones SS3 y algunos también SS4. Aparte de que incluimos el bit NX. El bit NX es una característica del procesador que permite al sistema operativo prohibir ejecución de código en área de datos, mejorando así la seguridad. A continuación vemos el modo de funcionamiento de este procesador y hay dos modos primarios de operación para esta arquitectura, la cual mencionamos en la parte superior, que es el modo largo, y este hace referencia a cuando estamos en 64 bits, y modo compatibilidad. El modo compatibilidad es cuando nosotros podemos ejecutar instrucciones de 32 y 16 bits en nuestro procesador. También tenemos la sección de que si es necesaria la recompilación de la aplicación. En el caso de 64 bits sí, en el de modo compatibilidad no. Eh, Tamaño por defecto de las operaciones es de 32 bits, en el caso de que sea de 64 y 32, el modo de direccionamiento. En caso de que sea de 16, se queden 16. Y las extensiones de registro se tienen cuando es de 64 bits y no se tienen cuando es de 32 y de 16. Además que el tamaño típico del registro del propósito general es dependiendo de la capacidad de procesamiento que queremos. También existe el modo de herencia, el cual es el modo utilizado por los sistemas operativos de 16 bits como MS2 y los sistemas operativos de 32 bits como Windows XP. En este modo solo se pueden ejecutar los códigos de 16 o 32 bits
Los sistemas operativos de 64 bits como Windows XP o Windows Server no los pueden ejecutar. Y eso lo podemos ver en la tablita cuando dice que no es necesario la recompilación de la aplicación. Únicamente soporta el tamaño de direccionamiento 32, 16 bits. El tamaño de efecto de las operaciones siguen siendo de 32 y 16 bits. Extensiones de registro no hay. Y solo es el tamaño típico de registro de propósito general, sigue siendo de 32 y 16 bits. Los usos más frecuentes de esta arquitectura son la multitarea, las pruebas de carga y clustering. Y estos son los más idóneos para este tipo de arquitectura, teniendo en cuenta su desarrollo correcto. Los clústeres de 64 bits han sido ampliamente usados en las grandes organizaciones como IBM, Vodafone, HP, Microsoft, y es por esa razón porque pueden llegar a procesar hasta 16 exabytes de memoria. La primera computadora que se integró 64 bits y tenía instrucciones de 32 y 64 fue lanzada por IBM en el año 1961 y esta se llamaba IBM 7030 Stretch. Ya a mediados de los 90 empezamos a ver más la utilización de estos con procesadores de arquitectura RISC. Por ejemplo, Nintendo con Nintendo 64 construyó una variable de bajo coste con esta. O IBM, que sacó la R64 que estamos viendo en la imagen, equipaba procesadores PowerPC de 64 bits. Finalmente, en el 2003, AMD sacó a la luz los procesadores con arquitectura AMD 64, Opteron y Athlon 64, los cuales eran de uso rutinario, o Apple lanzó también su CPU PowerPC 970, los cuales eran de 64 bits por cortesía de IBM, quien les apoyó a integrarlo. AMD 64 representa un cambio con el pasado de AMD, cuyo comportamiento era seguir los estándares de Intel. Lo que sí mantiene son los comportamientos de la no eliminación de compatibilidad hacia atrás, además que la arquitectura del AMD 64 extiende la arquitectura de 32 bits, añadiendo registros de 64 bits con modos de total compatibilidad de 32 bits y 16 bits para software ya existente. Lo antes mencionado facilita que las herramientas de x86 como los compiladores puedan ser adaptados a la arquitectura AMD 64 con un esfuerzo mínimo. La arquitectura del AMD 64 además dispone de características como el BitNX. Intel 64, antes conocido como M64T, es la implementación de Intel de la tecnología de x86-64. AMD ha producido y distribuido procesadores basados en los diseños originales de Intel, pero ahora fue un giro en la historia, ya que Intel, al ver esta oportunidad, adoptó esta arquitectura de AMD y la implementó en sus procesadores, y así como AMD, Intel renombró la suya como Intel 64. Ambas tienen un alto nivel de compatibilidad, solo que se pueden encontrar diferencias, las cuales son en los conjuntos de instrucciones. Un ejemplo menor es la añadida instrucción de CMPXCHG16B y una extensión de la instrucción CMPXCHG8B, presente en la mayoría de los procesadores x86 del mercado. Los primeros procesadores AMD no contaban con estas instrucciones, por lo tanto los procesadores de Intel 64 sí las incluyeron. ¿Por qué se necesitó el x64? Bueno, teniendo en cuenta la ley de Moore, al comienzo de los años 1990 empezaron a aparecer instalaciones con cantidades de RAM próximas a llegar a los 4 bytes que podría procesar el 32 bits. Entonces, comenzó a ser deseable el uso de una memoria virtual que superara ese límite, y es por ello que las empresas empezaron a fabricar familias de chips con arquitecturas de 64 bits, y bueno, inicialmente fue IBM con las supercomputadoras. Eso nos lleva a hacer la comparación de la arquitectura de 32 bits con la de 64. Como vemos en pantalla, 32 bits maneja 2 a la 32 direcciones, lo que es equivalente a 4 bytes de RAM, y la de 64 bits
maneja 2 a la 64 direcciones, que es equivalente a 16 exabytes de RAM, lo cual es muchísimo mayor. Entonces, cuando nosotros manejamos un sistema operativo de 32 bits, este puede funcionar en un procesador de 64 bits con algunas irregularidades. Y un software de 64 bits no puede ejecutarse en un procesador de 32 bits, lo cual tiene una desventaja para ellos y una ventaja para el de 64, ya que estos softwares son muy especializados. Y bueno, tenemos la lista de procesadores que usan este tipo de arquitectura, las cuales pueden ser el Core i7, el 5, el i3, Pentium D, Celeron y Intel Atom, etcétera, todos los que muestramos en pantalla.